Hola, hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar y unirse a nuestro webinar. Vamos a dar unos 2 minutos más para que termine de llegar la gente y en un momento iniciamos. Muchas gracias por su participación de nuevo. Muy bien. Bueno, entonces podemos comenzar con la presentación. Mi nombre es Raquel y van a saber un poquito más de mí más adelante. Pero bueno, de entrada, muchísimas gracias nuevamente por participar en nuestro webinar y por conectarse el día de hoy a la presentación de Monday y cómo es que podemos mejorar la gestión de los proyectos con una herramienta como esta. Me acompaña Claudia, que también en un momento más van a saber un poco más de ella, pero bueno, si le puedes dar siguiente a la diapositiva, Claudia, por favor, para empezar a platicar. Muy bien, bueno, entonces, antes de iniciar, nos gusta dar un poquito del recorrido de la plataforma que estamos usando de GoToWebinar. Ustedes tienen como un panel de control donde en el lado izquierdo tienen esta opción para poder hacer preguntas. Por favor, en el momento en el que tengan cualquier pregunta a lo largo de la presentación que haremos el día de hoy, compártanosla y al final vamos a abrir un espacio para las preguntas y respuestas de lo que vaya surgiendo. Y bueno, si le puedes dar al siguiente, por favor. Muy bien, bueno, entonces el día de hoy vamos a platicar sobre quiénes somos nosotros como Intélica y qué tipo de soluciones brindamos y quiénes somos para que nos conozcan muy, muy general y rápido. Después podemos dar una serie de recomendaciones que tenemos sobre la administración de proyectos con un sistema como este que te permite automatizar ciertas cosas y mejorar la visibilidad, que ya lo verán más adelante. También cómo es que te puedes beneficiar al tener una plataforma como esta que te permite administrar de mejor manera estas actividades o estos proyectos que vas obteniendo, siempre teniendo en cuenta que podemos seguir cualquier tipo de metodología a los que ustedes estén acostumbrados, ¿no? Es una plataforma muy flexible que te permite dirigirla a lo que cada quien necesita, ¿no? Y bueno, después pasaremos a la demostración, que es donde me ayudará Claudia. Abriremos el espacio para las preguntas y respuestas y después daremos un agradecimiento por su participación. Muy bien, entonces si le puedes dar al siguiente, por favor, Claudia. Muy bien, bueno, entonces nosotros somos Intelca, somos una empresa dedicada exclusivamente a brindar soluciones de negocio
enfocadas al tema de desarrollo o implementación de software en diferentes enfoques. En este caso vamos a hablar mucho del tema de administración de proyectos y cómo es que la plataforma que usamos, que es Monday, nos puede ayudar a lograr esto. Pero completamente nuestro enfoque es el tema de consultoría y la implementación de servicios de TI. Si le das al siguiente, por favor. Un poquito antes, creo que te pasaste una. Ahí estamos. Muy bien, bueno, entonces ahí. Entonces, el día de hoy las acompañamos nosotras, Raquel, que soy consultora en las diferentes soluciones que ofrece Intélica y los voy guiando más o menos en lo que cada una resuelve de acuerdo a cada uno de sus procesos de negocio. Y en este caso estoy invitando a Claudia Quiñones, que es una de nuestras PM estrellas, que me va a ayudar a presentar la plataforma de Monday. Es importante decir, reforzando lo que decía hace un momento, que somos una empresa de implementación de soluciones tecnológicas, que nosotros utilizamos Monday para el seguimiento de todos nuestros proyectos. Por lo tanto, invité a Claudia, que ella utiliza constantemente Monday para poder hacer el seguimiento de estos proyectos de implementación y cómo es que ella le saca el mayor provecho a esta plataforma y cómo es que la utilizamos en el día a día. Entonces, bueno, hoy estamos Raquel y Claudia. Si le puedes dar al siguiente, por favor, Claudia. Muy bien. Bueno, entonces, en este tema de la administración de proyectos con una solución digital como esta, lo que buscamos es que ustedes puedan tener la posibilidad de planificar sus iniciativas, sean iniciativas, tareas, proyectos. Esto lo pueden utilizar para su trabajo como tal, o pueden incluso abrirlo a diferentes áreas de su negocio, donde a lo mejor hemos visto gente que lo utiliza para reforzar el tema de cultura entre los empleados, que tiene mucho que ver con el tema de recursos humanos, o podemos llevarlo, por ejemplo, a la administración de publicaciones de campañas de marketing, que no necesariamente tiene que ver con un proyecto como tal. Sin embargo, esta plataforma te permite llevarlo a todas estas áreas. Una vez que nosotros podamos planificar estas iniciativas, también nos gusta o buscamos poder tener la posibilidad de supervisar los progresos en todo momento y que puedas saber en cualquier momento, simplemente dando un clic de forma supervisual, cómo es que va el avance de cada uno de tus proyectos. También lo que buscamos es que centralizamos toda esta información en un mismo lugar y de tal forma que permitimos a los miembros de cada uno de los equipos que trabajan con esto comunicarse en función o alrededor de estas actividades o de estos proyectos que tenemos activos. Y bueno, también te permite tener un seguimiento de tus presupuestos, sea cual sea el enfoque que le quieres dar. Podemos tener, por ejemplo, el seguimiento de todas las horas que cada uno de los participantes en los proyectos le otorga a cada actividad, y sobre eso sacar un costo real del proyecto que estamos haciendo. O también, si lo vemos desde otra óptica, podríamos tener el seguimiento del proceso de ventas o proceso comercial en cuanto a cómo es que podemos acompañar y programar los ingresos del negocio. Asimismo, bueno, dentro de esto mismo no solamente es tener como la información de las tareas, sino que podemos asociarles diferentes documentos, pueden ser mensajes, pueden ser imágenes, documentos, hasta reacciones como un GIF, que lo podemos asociar al seguimiento de estas actividades. Una vez que tenemos también esto y tenemos el seguimiento de cada una de nuestras actividades, pues podemos crear diferentes gráficos de forma personalizada de acuerdo a lo que ustedes necesitan, para poder tener la foto real en el momento en que ustedes lo necesiten. Y bueno, también podemos empezar a automatizar ciertas tareas para que puedan aumentar la velocidad de respuesta o de resolución de ciertas actividades, ¿no? Y bueno, esto es más o menos lo que podamos hacer con Monday en cuanto a las funcionalidades que te da y que están asociadas a la plataforma y a la administración de proyectos. Ahora vamos a hablar de los beneficios que podemos tener con una plataforma como esta. Si le puedes dar siguiente, por favor, Claudia. Muy bien. Entonces hablamos del tema de aumentar la velocidad. Esto de aumentar la velocidad nos lo permite ya que tenemos una mejor manera de planificar
todas nuestras tareas, tenemos mucha visibilidad, por lo tanto lo tenemos todo estructurado y nos permite responder a cambios mucho más rápido y de forma más ágil para que puedas tener soluciones sobre la marcha. Esto nosotros lo vimos y lo experimentamos en carne propia con el tema del COVID el año pasado, cuando nos mandaron a trabajar y hacer home office obligatorio. Al momento en el que tenemos todos estos proyectos estructurados y divididos por responsabilidades en cada una de nuestras tareas que teníamos de implementación, pues lo tenemos todo ya traqueado de alguna forma y nos permite modificar nuestro tipo de trabajo de acuerdo a las circunstancias que se van presentando, incluso al hacer cambios sobre la marcha o cuando ya estamos bien entrados en la implementación de un proyecto. También tiene que ver mucho con centralizar la información para que no solamente lo tengas todo estructurado, sino que cualquier persona que lo necesita pueda consultarlo en cualquier momento y pueda tomar las decisiones correspondientes. También, bueno, esto lo que hacemos es tener un foro central para que todo el mundo se pueda comunicar, colaborar y coordinar en el mismo lugar y en función a todas las actividades o los proyectos que tenemos. También algo que hemos aprendido mucho en el tema de home office o de estar trabajando en distancia es tratar de minimizar el número de reuniones que tenemos para poder tener mucho más tiempo para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, todas esas tareas de seguimiento de cuál es el estatus de cada uno de sus proyectos se podrían eliminar o acortar de manera significativa cuando tenemos la información disponible y actualizada y también sencilla de leer en un mismo lugar. También, bueno, una vez que nosotros tenemos esta información, podemos planificar de mejor manera y tener el seguimiento visual de cómo es que, cuáles son los plazos que tenemos que cumplir y si es necesario hacer cualquier tipo de ajuste, dependiendo de las circunstancias que se vayan presentando. Y eso mismo te permite tener los KPIs que necesitas en el momento en el que lo requieres, ¿no? Al final de cuentas, cuando estamos concentrando y actualizando toda esta información, podemos sacar cualquier tipo de reporte sin ningún problema. Y algo súper importante también es darle autonomía y responsabilidad a cada una de las personas que están participando. En el momento en el que nosotros le damos este sentido de responsabilidad a cada uno de los participantes del equipo, entonces vuelven a tener un poco más de entrega y de el sentido de que tienen que ir avanzando para poder cerrar los proyectos que tenemos, ¿no? Es algo, un tema de rendición de cuentas donde nosotros ponemos diferentes prioridades y cuáles son los deadlines para cumplirlo y tenemos un nombre específico que sabemos que tiene que cumplir esta actividad, por lo tanto en el momento en el que sea necesario hacer algún ajuste, pues lo tenemos súper bien identificado, ¿no? Y bueno, estos son los beneficios que tenemos con una plataforma como esta que te permite empezar a automatizar todo este tema, donde buscamos alejarnos un poco del tema de los Exceles, ya que en el momento en el que un Excel se vuelve comunitario también se pierde mucho el control y de momento cuando nosotros tenemos ya un proyecto mucho más extenso o más complejo, de repente sí un Excel nos queda un poco corto. Bueno, si le puedes dar siguiente, por favor, Claudia. Muy bien, entonces ahora te comparto el micrófono para que nos ayudes a dar una demostración de cómo es que tú normalmente o en tu día a día trabajas con esta plataforma precisamente para la administración de proyectos. Adelante, Claudia. Ok, muy bien. Ok, pues dentro de la gestión de proyectos, nosotros como Projects tenemos varios procesos que controlar. Yo aquí les traigo algunas soluciones en Monday para algunos de estos procesos principales. Uno de ellos es al inicio de un proyecto, el flujo de aprobación de proyectos. Yo tengo aquí dividido 4 fases que son como las más importantes, que es cuando tenemos nuevos requerimientos bajo consideración, aprobados o rechazados. Para este caso, yo tengo mis proyectos, que son mis nuevos requerimientos, y tengo todo el desglose. Pero otra de las funciones que me da Monday es que yo a partir de esto puedo crear un formulario. Y bueno, este formulario yo se lo puedo compartir a los miembros de mi equipo de trabajo y ellos pueden hacer el llenado y se va a ir, los datos que obtenga de este formulario
los voy a concentrar en mi tablero de Monday. ¿Cómo hago esto? Bueno, para este caso yo tengo, por ejemplo, un caso de negocio, que sería la necesidad del cliente, que es el issue, un link que me lleva a un tablero en específico que puede ser de un análisis de un caso de negocio, la opción de agregar archivos, el tipo de programa y algunos campos más que llenar, como una descripción mayor de qué es lo que espero implementar, la justificación, recomendación y un resumen ejecutivo. Este formulario lo puedo compartir yo ya sea mediante este enlace que lo puedo mandar por correo a los miembros de mi equipo, o lo puedo incluso incrustar en una página web de mi compañía. Y bueno, una vez que abra mi equipo de trabajo el link, les va a aparecer el formulario de esta manera. Lo van a poder rellenar, por ejemplo, proyecto Green. Aquí le añaden una breve descripción del problema, cuál es la necesidad del cliente. Esto lo voy a hacer solamente como a manera de prueba. Agrego el link donde se encuentra mi tablero del caso de análisis. Puedo añadir algunos archivos. Como ejemplo, elijo el tipo de programa y aquí hago también la descripción. Otra de las funcionalidades que tiene es que yo puedo personalizar cada uno de los campos. Yo podría poner aquí agregar otra descripción, los puedo editar. Finalizando el llenado de este formulario, le doy en enviar y me aparece la notificación de que se ha asignado un nuevo proyecto. Entonces en mi tablero ya me va a aparecer la información en automático cargada de ese proyecto. Yo puedo elegir en mi formulario qué campos son los que necesito mostrar y qué campos voy a llenar yo como project en Monday. Por ejemplo, aquí la fecha de creación, el estatus, son cosas que yo voy a agregar dentro de mi tablero de manera manual. Si podemos ver, me pone a mí como el iniciador de este proyecto. Esto se debe a que yo le coloqué una automatización que me dice cuando un nuevo ítem es creado, me asigne a mí como el iniciador. La fecha de requisición también se encuentra en automático hacia el día de hoy, y esto es también porque yo le agregué otra automatización que me dice que cuando un ítem se ha creado, la fecha de requisición se cree al día de hoy. 0 días es parte de la sintaxis que tiene Monday de programación de una función para indicarnos que se va a crear con la fecha del día de hoy. Y algunas de las columnas que yo estoy utilizando para este control son las de el owner, que es, bueno, la del propietario, de quién va a ser el responsable de este proyecto. La sección de status, esta es una columna que se llama estado, la tenemos aquí en Monday y nosotros podemos agregar columnas con diferentes tipos de funciones, cada una tiene diferentes funcionalidades.
Esta de estado me permite agregar varias como etiquetas que en realidad son opciones. Por ejemplo, aquí yo agregué la de nuevo requerimiento, bajo consideración, aprobado y rechazado. Esta también en automática me la cargo como nuevo requerimiento, también gracias a una automatización que le colocamos, que también es cuando un nuevo ítem es creado, va siempre a creármelo como nuevo requerimiento. Y bueno, aquí ya me aparece el link, me aparece el archivo que cargué. Dándole un clic, yo puedo acceder a él y me da una vista como los que hemos utilizado Adobe Reader nos da en automático. Incluso me da la opción de descargar el archivo. Dándole un clic al link me lleva al tablero del caso de análisis. Estas columnas también son del tipo de estado y nos permiten también agregar varios tipos de estado. En este caso yo lo clasifiqué de estas tres maneras, como estratégico, nuevo o generación de ingresos. Yo le voy a colocar aquí manualmente, le voy a asignar un tipo, en este caso de estrategia. Esta columna es otra de las más utilizadas en Monday, es del tipo número, la podemos encontrar también en la sección de columnas, del centro de columnas, y yo la puedo personalizar aquí. Por ejemplo, le puedo cambiar que en lugar del total me dé el promedio, o me dé la mediana, me dé un mínimo, un máximo, un recuento. El recuento lo que hace es contarme las filas que contienen datos. Y le puedo cambiar el tipo de unidad, por ejemplo, en dólares, en euros, porcentaje, etc. Eso también lo coloco yo de manera manual. Tengo otra fecha que es la que yo deseo para el lanzamiento. Este tipo de columnas se llaman fecha y me permiten acceder a una vista miniatura de un calendario donde yo puedo colocar mi fecha deseada. Esta columna también es bastante amigable, se podría decir, porque me permite interactuar con mi equipo. La podemos encontrar en mi centro de columnas. Se llama votos. Es esta. Y me permite configurarla como por tipos de permítame, déjame se los muestro. Por tipos de colores. Y esto me va a permitir que, por ejemplo, si estoy sometiendo a votación, es que este requerimiento se vaya a consideración, puedan votar varias personas de mi equipo de trabajo. Otra de las funcionalidades que tiene esta columna es que también nos permite colocarle permisos. Por ejemplo, yo puedo decir que una persona entre solamente como solo lectura o pueda hacer edición. Esto quiere decir que yo puedo configurar los permisos de quienes quiero que voten en esa columna. Por ejemplo, yo puedo agregar algunas personas de mi equipo de trabajo y únicamente esas personas al ingresar van a poder realizar la votación. Si yo la restringiera, las demás personas podrían visualizar la columna, pero no podrían hacer ningún tipo de votación. Y me arroja también la siguiente información que rellené en el formulario. También le coloqué otra automatización que me dice que cuando el estatus cambie bajo consideración, me mueva este ítem
al grupo de bajo consideración, asimismo para el grupo de aprobados y rechazados. Y esto es para tener también como un control más automático de que ya este proyecto cambió de fase y lo tenga ahora sí que en su grupo correspondiente, no tenga un mejor orden de estos. Por ejemplo, aquí, bajo consideración, y ya me va a mover en automático el proyecto a este grupo. Otra automatización que le podemos colocar es que, por ejemplo, una vez quede aprobado un proyecto, aparte de que me lo coloque en el grupo de los aprobados, me envía una notificación, ¿sí? Y aparte de esto, me cree un nuevo ítem en otro tablero del que ahorita les voy a explicar más a detalle, que se llama Program High Level, y aquí en ese tablero de Program High Level voy a llevar el control de varios de mis proyectos de todo mi equipo de trabajo. Y los conecte además en una nueva columna en ese tablero. Entonces, por ejemplo, el Project Green, si ya lo tengo como aprobado, lo va a mover, me manda la notificación. Y ya me lo creó en este tablero. Igual tiene una automatización para que me lo ponga en estatus de upcoming. Y ya me está, ahora sí que ya me está arrastrando los datos, como por ejemplo la fecha de compromiso, la fecha del presupuesto del tablero anterior. Sí. Esto lo hace en automático al haberle colocado esa automatización. Y aquí me crea en esta columna del link, me crea un link que me lleva a la información del proyecto en el tablero anterior y me da como un breve resumen de los campos más importantes. Yo puedo crearle también una columna que se llama de dependencia. Para los que han trabajado con el diagrama de Gantt, les va a sonar bastante familiar, y eso quiere decir que yo les coloco una condición de dependencia de que yo no puedo iniciar, por ejemplo, el proyecto BRAT sin antes haber terminado el proyecto GAT-TEST. Para este caso también yo puedo decir que yo no quiero iniciar el proyecto Green sin haber finalizado primero el proyecto Orange, por ejemplo. Y eso cuando vayamos a la vista del diagrama de Gantt, que se las mostraré más adelante, también nos va a ser bastante útil. La siguiente columna se llama cronograma y esta va a ser, aquí podemos colocar un determinado periodo que va a ser en el cual yo voy a estar trabajando mi proyecto. Por ejemplo, si yo tenía mi fecha de compromiso para el 3 de marzo, este va a ser mi cronograma. Yo puedo configurar también esta como fecha límite. Y de esta manera las vinculo y me va a ir mostrando el progreso que llevo de esa actividad. Para eso también colocamos algunas automatizaciones que son también para mantener el orden, como una vez que que cambie el estatus a planning, me lo mueva al grupo de proyectos activos, completado me lo mueva a iniciativas,
Por ejemplo, le puedo agregar también algunas condiciones de notificación, como cuando el estatus del programa cambie a Program B, me notifique a mí o a algún otro integrante del equipo. Esto yo lo puedo personalizar dentro del campo de automatizaciones. Incluso puedo ponerle que le alerte a algún equipo de trabajo, ya que algunas otras funcionalidades que tiene Monday es que yo puedo crear equipos de trabajo. Para esto me voy al avatar, me voy a equipos, nuevo, y yo puedo aquí colocarle un nombre nuevo al equipo y agregar miembros. Así no tendría que estar como agregando persona por persona. Si yo tengo ya un determinado equipo de trabajo, únicamente mando llamarlos desde aquí. Y ya me los estaría agregando. Ahora, otra automatización bastante útil que colocamos aquí es cuando una fase del proyecto cambia a planning, además de que me haga el acomodo y la notificación, me cree un nuevo tablero y me notifique a mí. Por ejemplo, el proyecto Green, cuando cambia a planning, ¿qué va a pasar? Lo coloca en el grupo de proyectos activos y además me envía una notificación diciéndome que ya se ha creado un nuevo tablero para que yo pueda gestionar mi proyecto. Y aquí ya puedo yo hacer las modificaciones que quiera e integrarlo de acuerdo a mi formato. Otra de las funcionalidades que tiene Monday es que nos permite crear tableros de forma más visual para llevar el control de mi información. Por ejemplo, cuando yo quiera presentarlo ante una junta, nos da la opción por medio de los paneles. Nosotros podemos crear los paneles que necesitemos, ya sea principal, que únicamente los administradores los puedan ver, o privado, que lo pueda ver yo y algunos integrantes que vaya agregando de mi equipo mediante una invitación. Únicamente lo nombro, le pongo la configuración deseada y busco de qué tableros lo voy a alimentar. Y aquí ya me va a permitir agregar los widgets que necesite. Por ejemplo, yo para este caso creé un panel donde tengo algunos de estos widgets. Por ejemplo, este que me permite ver mi carga de trabajo. La vista es a través de un calendario y me permite ver quién de mi equipo está en qué y durante qué semana van a estar trabajando. Si yo le doy un clic aquí, me dice en qué proyecto va a estar trabajando este equipo. Por ejemplo, para el mismo caso para todos los miembros de mi equipo. Esta vista de calendario es lo mismo. Aquí me permite ver proyecto por proyecto en qué estoy, que tengo programado para este mes. Y yo lo puedo filtrar ya sea por upcoming, por proyectos activos. O por iniciativas. Esta vista de diagrama nos permite también ver de manera más visual el porcentaje de cada uno de mis proyectos que estoy trabajando y me da un panorama global de todo mi control de proyectos. Mismo caso en el de descripción general. Es como un enlace directo hacia mi tablero. Tenemos también la lista de pendientes.
Este widget también nos permite tener como un blog de notas acerca de tareas o issues que vayan sucediendo a lo largo de mi desarrollo del proyecto. Y aquí puedo ir agregando una nueva tarea, por ejemplo, de ingeniería. Se crea la actividad y aquí puedo ir dando el seguimiento. Por ejemplo, esto ya lo realicé. Lo puedo ir marcando y me lo va a archivar en las tareas completadas. Por ejemplo, ahora para el caso de la gestión de un proyecto en particular, también puedo crear un tablero donde yo lleve las diferentes fases. Por ejemplo, aquí yo tengo planificación, la ejecución, el lanzamiento y el cierre. Para este caso también me estoy auxiliando de las columnas de cronograma, status, colocando en las diferentes fases. Por ejemplo, aquí trabajando en ello, realizado, si me encuentro detenido por algo y futuros pasos. Puedo agregar también subelementos y puedo agregar una automatización que me diga que cuando estos tres subelementos estén finalizados, me cambia el estatus de mi ítem principal a done también. Ok, los puedo contraer y expandir. Aquí también agrego predecesores. Y ahorita les voy a mostrar la vista del diagrama de Gantt. Puedo agregar algunas columnas como mis costos, mi tipo de costos. Para este también quiero mostrar este tipo de columna. Esta columna se llama menú desplegable y es muy parecida a la de etiquetas, pero esta nos permite agregar como una lista desplegable. Nosotros podemos agregar las etiquetas que necesitemos. Y únicamente dando clic podemos elegir lo que nosotros queremos agregar dentro de la lista desplegable. Y es también para tener un mejor control. Aquí puedo poner también el tiempo que yo espero, que yo tengo planificado para concluir totalmente mi proyecto, lo que en realidad me llevó y el déficit. Para este déficit, yo me estoy basando de una columna que se llama fórmula. En fórmula tenemos diferentes tipos de funciones que nos pueden ayudar a realizar un sinfín de operaciones, desde las más básicas, las funciones matemáticas, hasta tipo funciones de lógica, constantes, ingresar constantes, etcétera. Por ejemplo, para este caso, estoy ingresando una función que se llama días y esta función lo que tiene, se las muestro, es que nos permite contabilizar los días que sucedieron que han pasado entre una fecha y otra. Por ejemplo, en este caso le estoy pidiendo que me cuente los días de diferencia entre lo que yo planeé, entre lo que yo realmente me tomo para finalizar el proyecto. Y con round lo que estoy haciendo es que si tengo decimales, me los redondee y me muestre solamente enteros. Esta columna también la tengo configurada como promedio. Como les mostré, lo podemos cambiar por las unidades que necesitemos y las unidades horas yo las ingresé en este campo manualmente. Tenemos la fecha actual en la que yo terminé el proyecto. Esta también la lleno yo de manera manual, perdón. Y esta columna también a mí se me hace bastante funcional porque nos permite como darle un puntaje a nuestras actividades. Por ejemplo, aquí yo estoy
clasificándolo de acuerdo al tipo de estrellas, por ejemplo, prioridad 1, prioridad 2 o prioridad 3. Y nos permite también configurar, por ejemplo, hasta 4 o 5 estrellas y cambiar el tipo de símbolo. Esto es como para yo también ver visualmente qué es lo más urgente que tengo dentro de mi grupo de actividades. Bueno, aquí hacemos lo mismo. También podemos agregar automatizaciones para tener el control entre grupos y mantener el orden deseado. Aquí hay otra automatización que nos ayuda mucho con el tema del diagrama de Gantt, que me dice que me asegure que mi línea base de un ítem siempre inicie después de la fecha de su predecesor. Nunca puede iniciar antes. Entonces en automático me lo va a marcar para que no inicie antes de que haya concluido la tarea anterior. Aquí está la automatización que les comentaba anteriormente, que cuando todos los subítems de un ítem hayan cambiado su estatus a done, me cambia en automático el estatus de mi ítem general a done. Puedo agregar también algunas alertas, por ejemplo, 2 días antes de que mi fecha límite llegue y el estatus todavía se encuentre en que no está finalizado, me lo ponga en el grupo de detenidos, ¿sí? Para mandar como, oye, esa actividad está en riesgo. Y aquí hay otra actualización que me dice que cuando el estatus cambie a finalizado, me configure la fecha de conclusión de esa actividad al día de hoy, que les comentaba que era 0 días, significa el día de hoy. Por ejemplo, esta actividad pongo en done y me va a cambiar la fecha de cierre al día de hoy en automático. Adicional a los paneles, nosotros también podemos tener vistas rápidas de este tipo de widgets. De esta manera, aquí tenemos el centro de vistas y podemos nosotros seleccionar entre varios tipos de vistas de acuerdo a lo que queramos visualizar. Por ejemplo, la vista del diagrama de Gantt. Y ya me crea mi Gantt de manera automática. Esto nos ahorra muchísimo tiempo a estar nosotros realizando nuestro Gantt de manera manual, estarlo actualizando. Esta siempre se va a alimentar en automático directamente de lo que yo haga en mi tablero. Podemos crear diferentes tipos de vistas y otra de las bondades que tiene Monday es que nos permite también compartir estas vistas. Vamos en compartir. Y yo se lo puedo mandar, por ejemplo, a un externo, alguien que no pertenezca a mi equipo de trabajo empresarial, por ejemplo, algún cliente, y él al acceder a este link va a poder visualizar mi Gantt, pero no va a poder editar ni mover nada, únicamente va a ser como solo lectura. Nosotros podemos también eliminar este tipo de vistas, ya que Monday lo que hace es que cuando nosotros generamos una nueva vista, se quedan como guardadas en automático, pero nosotros los podemos ir eliminando, dejando únicamente las que necesitemos, las podemos renombrar, etc. Para regresar a mi tablero únicamente doy clic en predeterminado y me va a mandar en automático al tablero que yo estaba manejando. Otro de los tipos de procesos que manejamos dentro de la gestión de proyectos es el manejo de riesgos. Siempre cuando nosotros estemos realizando un proyecto nos vamos
a enfrentar algunos riesgos que puedan hacer que no cumpla yo con mi fecha de compromiso con el cliente, que se alargue mi proceso o que tenga algún detalle técnico que me esté deteniendo desde falta de información hasta cuestiones técnicas, alguna autorización de presupuestos, etcétera. Yo puedo manejar todos estos tipos de riesgos dentro de un tablero. Por ejemplo, aquí yo creé algunos grupos para el proyecto Alfa, el proyecto Bravo, Charlie, Delta, etcétera. Y bueno, los clasifico por tipos de riesgos. Aquí también voy a utilizar una columna del tipo menú desplegable. Yo los clasifiqué de esta manera en riesgo comercial, externo y de administración. Le agregamos status, que para este caso yo puse on hold, activos y cancelados. Le podemos agregar subitems de la misma manera, los owners. Podemos agregar otra columna que nos gestione lo que es la probabilidad de riesgos. Por ejemplo, yo aquí lo configuré como alto, medio y bajo. Otra columna que nos dé el puntaje de riesgo. Para este yo utilicé una columna que se llama fórmula y agregué la siguiente fórmula que me diga un condicional que si la probabilidad es alta, le dé un puntaje de 3. Si la probabilidad es media, un puntaje de 2 y si fuera baja, un puntaje de 1. Para el mismo caso, lo realicé con el porcentaje, con el puntaje de los impactos. También los tengo como alto, medio, bajo y una fórmula también que me ayude a asignarle esta puntuación. Para el rate de riesgos, le coloqué también una fórmula que me dé el producto del puntaje de impacto contra el puntaje de la probabilidad de ocurrencia. Para el nivel de riesgos, también realicé una clasificación dentro de rojo, amber y green. Esto es como mi semáforo de riesgos. Y en probabilidad multiplico lo que es el rate de riesgos por 11.1, de acuerdo a la teoría de riesgos, y me va a dar mi porcentaje de probabilidad de ocurrencia. Aquí también puedo agregar otros campos de número para llevar el control de mis costos, costo de pérdida potencial, lo que yo espero tener de costos y lo que en realidad me llevó a responder, mitigar ese riesgo. Para esta columna de respuesta también puedo hacer una clasificación. Yo coloqué unas fórmulas que me dicen que si el costo de respuesta fue menor al costo esperado, me lo clasifique como mitigado. De lo contrario, me lo ponga como traqueado. Por ejemplo, en este caso, donde el costo de respuesta fue mayor a lo que yo esperaba, me lo coloca como traqueado. Y en este caso, donde fue menor, me lo ponga como mitigado. Podemos llevar un buen control gracias a todas estas herramientas de Monday. Y bueno, algunas automatizaciones que utilizamos para esto fue, por ejemplo, para hacer mi clasificación de colores en mi semáforo, yo le coloqué varias condiciones. Por ejemplo, que me diga, cuando el impacto sea medio y la probabilidad sea baja, ponme el nivel de riesgo como verde. Cuando el impacto sea medio y la probabilidad sea media, colócamelo como ámbar. Y así en automático, cuando yo vaya asignándoles, por ejemplo aquí, le voy a dar en bajo, me lo va a cambiar a ámbar. A ver, impactos de medio. Yep. Y me los va colocando por unas automatizaciones, me los va a ir acomodando.
Otra automatización que se utilizó fue que cuando un nuevo ítem es creado, la fecha de identificación por automático me dé el día de hoy. Tenemos también que cuando un nuevo ítem se ha creado, me ponga un dueño de esa actividad. Y de esta manera Monday me ayuda a automatizar todo esto. Y como vemos, nos ahorramos muchísimo tiempo de estarlo haciendo manual. Para esto también creamos un panel que les quiero mostrar. Aquí utilizamos otros de los widgets de Monday. Por ejemplo, el de batería, que me va a mostrar mi porcentaje de actividades. Por ejemplo, qué porcentaje tengo on hold, cuántos tengo activos y cuántos tengo cancelados. Mi costo de mitigación de riesgos. Este es otro widget bastante útil. Que me permite, por ejemplo, llevar la contabilidad de todo lo que fueron mis riesgos, mi mitigación de riesgos, costo real. Y puedo decirle que me dé el total, que me dé el promedio, que me dé la mediana, etcétera. Puedo hacer también un análisis de costos de manera gráfica, poniéndole que me muestre todos los proyectos. Y aquí es como un versus de entre lo que yo esperaba perder a lo que realmente me llevó ese costo. Claudia, podemos dar inicio al tema de las preguntas y respuestas. Tenemos aquí algunas ya registradas y también para poder terminar a tiempo. No sé si hay algo más que quisieras mostrar que nos ayude a entender un poco más sobre esto o si no podemos pasar a las preguntas, como tú me digas. No, ya era lo último que les quería mostrar, de hecho, este panel. Perfectísimo. Muy bien. Entonces, si puedes volver a la presentación que estamos, muy bien. Muchas gracias, Claudia. Estuvo bastante claro y detallado de mi punto de vista. Y bueno, tenemos algunas preguntas que dicen que si el usuario invitado a participar en la tarea puede añadir tareas o subdividir una tarea asignada. Adelante, adelante. Depende de los permisos que tú le des. Me voy a regresar un poquito. Sí, adelante, adelante. Por ejemplo, aquí. Si yo quiero mandarte una invitación, por ejemplo, a ti, puedo configurar, si tú puedes ser propietario, tienes todos los permisos para hacer las ediciones que tú quieras, pero si solamente te pongo de esta manera, tú vas a poder visualizar, pero no vas a poder realizar cambios. Esa también es otra de las funcionalidades que nos da Monday. Yo puedo configurar este tipo de permisos que le doy a mis invitados. Y en el caso de las columnas, como comentaba también, puedo agregar que únicamente ciertas columnas puedan ser de edición. En ese caso ya me iría yo por columnas y le daría la configuración aquí. Si permito la edición solamente, por ejemplo, ¿okay? Entonces tú al entrar podrías modificar esta columna o las que yo te haya asignado. Muy bien. Perfecto. La siguiente pregunta es que si la plataforma puede estar en español. Y sí, todo el tema de las etiquetas que vemos, por ejemplo, Claudia utilizó una plantilla que ya viene
preconfiguradas, sin embargo, ella agregó nuevas funcionalidades como las automatizaciones, algunos estatus, nuevas columnas que ella fue agregando. Sin embargo, ustedes pueden seleccionar también plantillas que ya vienen preconfiguradas, que vienen en español, o pueden hacer una plantilla completamente desde cero. Entonces, cualquier dato que vean aquí, cualquier plantilla, lo podemos hacer sin problema. Volviendo un poco a lo que nos preguntaba Lucas del editor o espectador, nos pregunta que si hay permisos intermedios sobre qué es lo que puede hacer cada uno en las tareas que están asociadas. Me imagino que te refieres a que a lo mejor sí pueda agregar, por ejemplo, ciertos comentarios, pero de una tarea que yo tengo establecida, si puedo agregar o no más subtareas a una tarea principal, digamos. Y si todo eso es posible, yo, por ejemplo, podemos recibir una tarea, por ejemplo, la que tienes en el de Project Bravo, Claudia, me parece que ahí sobre eso podemos agregar subtareas asociadas a esa principal, y en el momento en el que vamos marcando como realizadas esas subtareas, pues van dependiendo de la principal. También que son esos los subelementos que está viendo Claudia. Y sí, tú puedes permitirle a tus participantes del equipo, sobre todo el tema del equipo interno, que ellos puedan ir agregando ciertas actividades y asociarlas a diferentes compañeros de su equipo o incluso a ellos mismos. En el tema de los permisos que nos mostró Claudia, lo que nosotros podemos hacer es que los tableros sean compartidos o que sean privados. En el momento en el que un tablero es compartido, se refiere a que cualquier persona que está dentro de tu organización puede entrar y consultarlo, y también puedes invitar a los clientes o a los usuarios externos, y también puedes tener em, los tableros privados donde lo manejas de forma personal. Pero sí, por medio de los roles y los equipos, tú puedes definir quién tiene o no probabilidad de modificar o de consultar ciertas actividades. Y bueno, otra de las preguntas que teníamos es ¿cómo configuras los estatus de las columnas desplegables? Que, por ejemplo, en el estatus de New Request tú te permite modificar colores, etiquetas e incluso agregar nuevas opciones. Ahí, y ahí No, podemos agregar, sí, adelante. Podemos agregar, por ejemplo, nuevas opciones, cambiarle los colores, y esas opciones también te permite automatizarlas, reportarlas, filtrarlas, todo tiene las mismas funcionalidades que. Y bueno, como agradecimiento por su participación en este webinar, de nuevo muchas gracias por unirse. Queremos ofrecerles una prueba gratuita que les preconfiguraremos nosotros mismos, perdón, y les estaremos enviando el URL con su usuario y contraseña para que las incluso van a recibir un correo de Monday cuando se cree esto lo haremos durante las próximas 2 horas más o menos. También recibirán el video de este webinar por si lo quieren compartir. Lo subiremos también en YouTube por si quieren darse una vuelta y ver los otros seminarios que hemos tenido. Y asimismo, en el momento en el que ustedes, si es que deciden contratar este servicio de Monday, les ofrecemos 5 horas de entrenamiento gratuito sobre esta plataforma para que le puedan sacar el mayor provecho posible. ¿Puedes volver a la presentación, Claudia, por favor? sí, claro. Gracias. Entonces, como último, bueno, simplemente es compartirles nuestros datos, que creo que es la última diapositiva, donde pueden mandar cualquier pregunta que quede pendiente a contacto@inteli-medioca.com, o si quieren visitarnos en cualquiera de las redes sociales y mandar un comentario o un mensaje directo, lo recibimos sin ningún problema, y desde ahí podemos seguir platicando. De igual forma, bueno, les mandaremos el correo con su usuario, su URL y con toda la información que vimos ahora, por si tienen cualquier duda de nuestra parte, bueno, pues estamos a sus órdenes. De nuevo, muchas gracias por participar. Nos vemos en nuestro próximo seminario. Hasta luego.